capítulo 3, del verso 11 al verso 18. Voy a leer como lo tiene escrito la versión Jerusalén. Dice: este es el mensaje que han oído ustedes desde el principio, que nos amemos unos a otros. No seamos como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué lo mató? Porque los actos de Caín eran malos y los de su hermano eran justos. Hermanos míos, no se extrañen si los que son del mundo los aborrecen. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida y lo sabemos porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama a su hermano aún está muerto. Todo aquel que aborrece a su hermano es un asesino. Y bien saben que ningún asesino tiene vida eterna. Nosotros conocemos lo que es el amor porque Cristo dio su vida por nosotros. Y así también nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Pues el que tiene bienes y ve que su hermano necesita ayuda, pero cierra su corazón contra él, ¿será que el amor de Dios mora en él? Hijitos míos, que nuestro amor no sea solamente de palabra ni de lengua, sino que se demuestre con hechos. El tema que corre a lo largo de la carta son las marcas que identifican a los verdaderos cristianos. La carta entera nos da revelación o nos da pie con la que podemos discernir quién es verdadero dentro de la iglesia o dentro de la familia de Dios. Y al llegar a estos versos del 11 al 18, llegamos al tema del amor. O mejor aún, llegamos a la marca del amor, a la prueba del amor. Aquí está uno de los factores claves determinantes de Juan para identificar quiénes son verdaderos cristianos. Cuando alguien dice ser cristiano, cuando alguien dice estar en unión con Dios o ser parte de la familia de Dios, Juan nos instruye a examinar. Generalmente escuchamos que uno dice, tú no eres nadie para juzgar a nadie. Sí es cierto, yo no soy nadie para condenar a nadie, pero Jesús mismo dijo, por sus frutos los conocerás. De tal manera que a nosotros se nos da la instrucción de examinar si en la práctica somos verdaderos hijos de Dios. Y Juan presenta dos realidades para hacer este examen. Quien realmente ha nacido de Dios, mediante la justicia y el amor, demuestran si en verdad son hijos de Dios. Si antes de ir al versículo 11, usted observa el versículo 10. El versículo 10 dice lo siguiente: en esto se manifiestan, en esto se conocen, o en esto se puede comprobar a los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y dice, y no, ¿y qué? Y no ama a su hermano, no es de Dios. No dice o. No es que todo aquel que hace justicia o ama a su hermano es hijo de Dios. Tanto la justicia como el amor van de la mano. ¿Ya? Todo aquel que hace justicia y ama a su hermano es de Dios. Entendemos por justicia el ser y hacer la voluntad de Dios, ser obedientes, andar en rectitud, practicar. La palabra insistente todas estas semanas ha sido práctica, práctica, práctica. Entonces es practicar habitualmente lo que es agradable a los ojos de Dios, lo que es conforme al estándar de Dios. La primera prueba de conducta para validar la afirmación de ser un verdadero cristiano es entonces la primera, la prueba de conducta justa. Amén. Y la segunda es la prueba del amor. Ahora, solo en el caso que usted lo haya olvidado, para los que no han estado con nosotros las pasadas semanas, el capítulo 3 inicia afirmando que somos hijos de Dios. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y lo somos. ¿Por qué lo somos? Porque hemos nacido de Dios, y la prueba de ser verdaderos hijos de Dios es que estamos siendo transformados a la imagen de Cristo, y esa transformación se puede conocer porque en lugar de quebrantar la ley de Dios de manera deliberada, ahora la amamos y nos sometemos a ella.
De tal manera que el pecado ya no es compatible con nosotros, porque Cristo nos liberó tanto del dominio del pecado como del dominio del enemigo. Y ahora estamos bajo el dominio de la luz, de la verdad y la vida eterna. Todo eso es hasta el versículo 10. El versículo 10 resume, como ya dijimos, que el verdadero cristiano vive en justicia, pero también nos ayuda a pasar a la transición de la otra prueba, que es el amor. Ahora quiero recordarle que el tema del amor no es nuevo en esta carta. Él ya habló de este tema en el capítulo 2, del verso 7 al verso 17. Si usted observa su Biblia, ahí está contenido. De hecho, si usted observa el pasaje de hoy, que es en el versículo 11, dice, porque este es el mensaje, inicia de la misma manera como inicia el capítulo 2 en el verso 7. ¿Ya? En el capítulo 2 se refiere al amor como un mandamiento. Y en el capítulo 3 se refiere a un mensaje. Pero en ambos casos hay algo que es común, no es algo nuevo. El versículo, en el capítulo 2, verso 7, no os escribo mandamiento nuevo, dice Juan. Y el capítulo 3, verso 11 dice, este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Por lo tanto, este mensaje o este mandamiento no es nuevo. Hermanos míos, se nos dio un mensaje, y es que el verdadero Hijo de Dios sí o sí debe de amar. Y este mensaje y mandamiento no es nuevo. De hecho, el mandamiento de amar se remonta muchos miles de años atrás o cientos de años atrás, en el capítulo 19 de Levítico y también en el libro de Deuteronomio. Literalmente Dios ordenó al pueblo amar a su prójimo. Una y otra vez el pueblo de Dios recibe el mandamiento y el mensaje y es conocido por amar a su prójimo o amar a otros. Ahora, ¿por qué Juan hace esto? Juan está regresando a su ciclo. Juan, recuerde que está atornillando la verdad. Él toca un tema como lo hizo en el capítulo 2, pero después regresa, retoma el tema y atornilla una vez más, profundiza una vez más esta verdad para que sean cada vez más fijas en nuestro discernimiento, en nuestra mente y corazón. Ahora, una vez más expone, como en el capítulo 2, versos 7 al 17, que el amor es una característica indispensable. Dice que practica la justicia y el amor. Es indispensable entonces en las vidas de los hijos de Dios. La pregunta es ¿por qué? Bueno, la respuesta es porque al nacer hemos recibido la capacidad de amar. Poseemos el fruto del Espíritu. El Espíritu Santo habita en nosotros. Dice Gálatas capítulo 5 que los que andan en la carne, ¿de qué se caracterizan? Odio, rencor, iras, disensiones, egoísmos, etc. Pero dice, mas el fruto del Espíritu es amor y todo lo demás. Poseemos entonces al Espíritu y el Espíritu Santo debe estar produciendo en nosotros fruto. Y el fruto que debemos dar primeramente es amor. Ahora, por esta razón se nos ordena sentir, tener, dar y caracterizarnos por amor. Siempre entendemos que el amor es un sentimiento. Entonces, ¿por qué Dios me manda a sentir amor? ¿Por qué Dios me ordena tener amor? ¿Por qué Dios me ordena dar amor? Porque se supone que el amor debe ser una característica en mí. Por esa razón Pablo dijo, hermanos, yo no necesito enseñarles cómo amar. Ustedes son enseñados por Dios a amarse unos a otros. Debe ser natural para el creyente el amar a otro creyente. Y veremos esto repetidas veces en la epístola. De hecho, esta no será la última vez que veamos el tema del amor. Si usted va un poquito ahí al capítulo 4, en el versículo 7, Juan dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios. Y en el versículo 8 lo vuelve a decir, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, si Dios vive en usted, si usted comparte la vida de Dios, Dios es amor y usted también amará.
Dios ama a aquellos que son de Él y usted también amará a aquellos que son de Él. Esta es una evidencia de la presencia de Dios, quien es amor, viviendo en nuestras vidas, de Dios habiendo derramado su amor en nuestras vidas, de Dios habiendo colocado a su Espíritu en nosotros, produciendo amor. Ahora, esta afirmación ciertamente no debe parecer nueva para nosotros. Juan capítulo 13, del versículo 34 al 35, Jesús dijo lo siguiente: porque este es el mensaje que ustedes recibieron en el principio, dijo Jesús, un mandamiento nuevo os doy. Jesús hablando, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. No si tienen la buena religión, no si tienen la buena doctrina, si se aman unos a otros. Pero la pregunta es, ¿pero cómo, Señor, que esto es nuevo si esto ya estaba en el Antiguo Testamento? ¿Por qué dice Jesús que es nuevo? Él dice, ámense. Pero esto no es nuevo, Señor. Bueno, es que el elemento nuevo está en que ustedes se amen como yo los he amado. Hasta ahorita ustedes saben cómo amar, pero el elemento nuevo es que ustedes deben amarse como yo les he amado. No es simplemente que se amen unos a otros, sino que se amen unos a otros como yo les he amado a ustedes. Ese es otro nivel de amor. Ese es otro elemento de amor. Es un nivel de amor que se demuestra a sí mismo en un aspecto abnegado, sacrificial, humilde, manso, incondicional. Este es el amor que debe tener todo marido, pero también todo cristiano. Dice Efesios capítulo 5, 25, maridos, amad a vuestras mujeres. Yo la amo, Señor, sí, pero así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Efesios capítulo 5, verso 2 dice, andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio. Mateo 20, 28 dice, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Y Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8, lo que hemos estado viendo estas semanas en el estudio bíblico en casa, dice, tengan unos con otros la misma manera de pensar, la misma disposición, la misma intención, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es el nivel de amor. Este es el elemento nuevo en el amor. Un amor que se sacrifica, un amor que es abnegado, un amor que es humilde, un amor que es manso, un amor que es incondicional. Ahora, habiendo introducido este tema del amor, en el verso 11, Juan, en el versículo 12, pasa a un contraste. Recuerde que la primera carta de Juan es una carta de contrastes. ¿Eres cristiano o no eres cristiano? ¿Eres blanco o eres negro? ¿Andas en la luz o andas en las tinieblas? ¿O tienes vida o estás muerto? Ese es el elemento que tiene Juan en su carta. Es una carta de contrastes. Y él hace un contraste entre los hijos del diablo y los hijos de Dios. Él ya lo hizo previamente en el versículo 10 y en el versículo 9. Y él hace un contraste, y para este contraste simple, él determina, bueno, los hijos del diablo odian, los hijos de Dios aman. Los hijos del diablo son egoístas, los hijos de Dios son sacrificiales, son incondicionales hacia otros. Ahora quiero recordarle que, como la semana pasada dijimos, la palabra es, no solo habla de posesión, no solamente que es de Dios o es del diablo, sino que implica ser o tener la misma esencia, característica y tendencia. El amor es característica, es la tendencia, es la esencia que comparte un hijo de Dios con Dios mismo. Mientras que el odio, el aborrecer, es compatible con el diablo. Y para llevar a cabo este contraste, Juan presenta a una persona
Va a ser la única ocasión en toda la carta donde Juan se refiere a una persona por nombre y escoge a Caín, en el versículo 12, como el clásico ejemplo de un asesino. Quizás usted está familiarizado con el relato de Caín y Abel. Si no, lo puede usted encontrar en el capítulo 4 del Génesis. El capítulo 4 dice lo siguiente de Génesis. Si usted gusta ir a este pasaje brevemente para podernos ubicar en lo que Juan nos quiere enseñar. Dice el versículo 1, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ahora quiero que note, ambos son hermanos. Ambos son hermanos, criados en el mismo lugar. Ambos conocían a Dios. Ambos trajeron ofrendas a Dios. Caín no es un ateo. Caín no está descarriado, no es un borracho, no anda en malos pasos. No es que Caín era el malo y Abel era el buen cristiano que iba a la iglesia y era obediente. Ambos son presentados como adoradores de Dios. Ambos conocen a Dios. Ahora quiero que note lo siguiente. Algunas de las personas más homicidas, más asesinas que existen, algunos de los mayores aborrecedores de aquellos que son verdaderamente de Dios, son aquellos que dicen ser parte del pueblo de Dios, que asumen que son cristianos. No fueron ateos los que asesinaron a Jesús. No fueron ateos los que pidieron su sangre y demandaron que los romanos lo crucificaron. Fueron religiosos, supuestos cristianos, diríamos nosotros, el propio pueblo de Jesús. Note que tener o estar en la religión no es prueba de que una persona es nacida de Dios. Caín era un hombre muy religioso, un supuesto cristiano, pero falló en la prueba del amor. Externamente parecía cristiano, parecía un verdadero adorador, pero Juan dice en el capítulo, de regreso a la carta, en el capítulo 3, verso 12, dice, no como Caín, que era del maligno, era del diablo, parecía adorador, parecía cristiano, pero no era de Dios, era del maligno. Ahí en lo interno de su corazón había la misma tendencia que el diablo. Cuando nació es posible que sus padres pensaran que él sería la simiente que vencería a la serpiente, que dijo Dios en el capítulo 3, y le nombraron Caín. Caín significa poseedor, exitoso, amo. Y quizá esperaban una niña después de Caín. Pues cuando Eva quedó embarazada de nuevo y nació y dio a luz, nació un varón al que le pusieron Abel. Y suena bonito Abel, pero significa efímero, significa insignificante, significa sin valor. Su papá o su mamá lo vieron y dijeron, es efímero, no tiene valor. Esto juega mucho para que nosotros nos podamos ubicar en esta historia. Un día ambos se acercan al Dios que conocen, al Dios de sus padres. Caín se acerca esperando que
su ofrenda sea recompensada. Quizás pensaba que los cielos iban a abrir y una voz iba a tronar del cielo y iba a decir, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Sin embargo, es Abel, el efímero, el insignificante, el sin valor, el que a la vista de todos no vale nada, el que presenta la ofrenda que complace a Dios. No solamente se complace de la ofrenda, se complace de Abel. Dice la Biblia que se complació de Abel y de su ofrenda. Y Caín, en lugar de alegrarse por su hermano, tiene envidia, se enoja y lo menosprecia, dejando así en evidencia las motivaciones de su corazón, las motivaciones detrás de su ofrenda. Caín se consideraba mejor que Abel. Y es claro que a pesar de que él no era un ateo, a pesar de que él estaba adorando al Dios verdadero, lo estaba adorando del modo equivocado, pues era a partir de un corazón impío, sucio, soberbio. Mientras la ofrenda de su hermano Abel fue sin ninguna pretensión, reconociendo su condición de insignificante. Cada vez que le decían Abel, ¿qué le decían? Sin valor, ven para acá. Insignificante, ven para acá. Él estaba acostumbrado a eso. Él no se acerca a ninguna pretensión. Si Dios hubiera escogido a Abel, hubiera dicho a Caín, Abel quizás hubiera dicho, bueno, esto es lo normal. Él es el amo, él es el poseedor, es el exitoso, él es el más grande, así que... Pero Caín no. Él se molesta y dice que mató a su hermano. Para matarlo sabemos que es pecado. Pero matarlo solo fue la consumación de lo que él ya había dispuesto en su corazón. En sus adentros, él había concebido la idea de matar a su hermano. Él menospreció al hombre que fue obediente a Dios. Él menospreció al hombre que verdaderamente era justo. Los falsos cristianos son así. Los falsos cristianos odian la justicia verdadera, aman la religión, pero aborrecen a Cristo. Porque estas personas que están fuera del reino de Dios o que están diciendo que son parte del pueblo de Dios, pero que no poseen salvación verdadera, son religiosos, pero son hijos del diablo. Escuche lo que dice Juan 8, Jesucristo hablando. Juan 8, versos 38 al 44. Si me gusta acompañar, por favor. Juan 8, del 38 al 44. Dice Jesús: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuran matarme a mí, hombre que os ha hablado la verdad, la cual ha oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, de un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que del que me envió he descendido. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros no sois de Dios, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, solo habla mentira, porque es mentiroso y padre de mentira. Note usted la pretensión de esta parte del pueblo de Dios. Se sentían orgullosos, seguros de su religión, de su estirpe. No, nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros somos cristianos. Somos hijos de Dios. Pero aparece Jesús. Y este Jesús expone sus intenciones, expone su verdadera naturaleza. Aparece el verdadero estándar de justicia y de amor y de santidad. Y su conducta expone a estos religiosos. Y estos religiosos, en lugar de arrepentirse, conciben asesinarle. Y Jesús sabe todas estas cosas. Y Él les dice: ese deseo, ese pensamiento, esa disposición a matarme solo muestra que vuestro Padre no es Dios.
Esa es la misma tendencia, la misma característica del diablo, quien desde el principio ha sido el más grande pecador y homicida. Si de verdad Dios fuera su padre, ustedes me amarían. Ahora vea el versículo 12. Dice que Caín mató a Abel. Y la pregunta es, ¿por qué lo mató? Dice, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Ahora, ¿cuáles son las obras malas de Caín? Bueno, los celos, la ira, el orgullo, el desprecio, el deseo de matar a su hermano. Como el mismo caso de los que buscaban matar a Jesús. Las personas que aborrecen a Jesús, aborrecen a las personas que aman a Jesús. Los injustos siempre van a odiar a los justos. Los falsos cristianos aborrecen, se burlan de los piadosos porque los exponemos, porque los exhibimos, porque cuestionamos lo que creen y cómo se conducen. Te crees muy santo, ¿verdad? Ya lo he escuchado un montón de veces. Regrese a Génesis capítulo 4, versículo 5. Déjeme leérselo, dice el versículo 5. Pero no miró Dios con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serías enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. Más vale que te controles, Caín. Eso es lo que le está diciendo Dios. Más vale que te controles, Caín. Más vale que enfrentes ese pecado. Más vale que enfrentes ese orgullo. Más vale que enfrentes ese celo. Más vale que enfrentes ese deseo, ese aborrecimiento, ese odio que sientes, esa actitud que tienes. Ese enojo por haber sido rechazado, porque viniste de la manera equivocada. Ese enojo porque tu hermano fue aceptado y tú no. Más vale que enfrentes ese pecado y si no lo dominas tú, te va a dominar. Si no lo dominas tú, te va a dominar. Aquí en el celular tengo una frase de un predicador que me gusta mucho que dijo lo siguiente: dale muerte al pecado antes que el pecado te dé muerte a ti. Lo tengo aquí, para recordarlo siempre. Es lo que le dice Dios a Caín. Más vale que enfrentes tu pecado. El pecado está a la puerta. Si tú no lo dominas, te va a dominar a ti. ¿Y qué pasó después? Dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que ya estaban en el campo. Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. De regreso a Primera de Juan, una característica de los hijos del diablo es el homicidio. Caín mostró su conexión espiritual con Satanás al matar a su hermano. Dice el versículo 12, mató a su hermano. La palabra aquí con respecto a Caín de mató a su hermano es la palabra griega esfaso, que significa cortar la garganta. Él cortó a su hermano, él degolló a su hermano, él literalmente vino detrás de Abel. No es como en las películas de que vino con un palo y le pegó en la cabeza, el otro se desmayó y se desangró. No, él vino detrás de Abel y lo degolló. El término que utiliza para referirse a, es el término que utiliza para referirse a matar a animales para el sacrificio. Su similar está en la lengua hebrea. Es usada en Levítico 15 cuando Dios da las instrucciones de cómo matar animales para el sacrificio, cortándoles la garganta. Es como si Caín hubiera dicho, bueno Dios, tú quieres un sacrificio, aquí lo tienes. Y lo mató. Eso es lo que hizo Abel. Aquí hay uno, ¿quieres un sacrificio? Toma tu sacrificio, Señor. En definitiva, la ausencia de amor es un corazón homicida. Es característica de todos los hijos del diablo. Usted dirá, bueno, parece que estás diciendo que toda persona que no es convertida o que entonces mataría a otra persona. Bueno, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la Biblia. Cualquier persona que no es hija de Dios es un asesino.
Es lo que está diciendo la palabra de Dios. Quizás no lo lleva a cabo. Quizás no tiene la oportunidad física de agarrar un cuchillo y degollar a otra persona, pero está en su corazón. Y contenerlo en tu corazón, eso ya es pecado. Note lo que dice Jesús en Mateo 5, versículo 21, verso 22. Habéis oído lo que se dijo a los antepasados: no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Bueno, pero yo les digo que todo aquel, escuche lo que dice el original, pero yo le digo que todo aquel que esté airado desmesuradamente con su hermano será culpable. ¿Culpable de qué? Será culpable de homicidio. Y cualquiera que llame necio a su hermano será culpable, y cualquiera que llame fatuo quedará expuesto al infierno. Ahora, la palabra necio para nosotros no suena muy grosero, pero la palabra necio viene de la palabra raca o raca. En realidad esa palabra era usada para despreciar a las personas. Y la palabra fatuo significa o implica decirle a una persona estúpido, idiota, tonto, bruto. Jesús está diciendo: yo os digo que todo aquel que está airado desmesuradamente contra su hermano será culpable de homicidio, y cualquiera que desprecie a su hermano será culpable, y cualquiera que le diga a otro hermano o a otra persona estúpido, idiota, tonto o bruto será expuesto al infierno. Ahora, es posible que alguien que no es hijo de Dios ciertamente no asesine a alguien, ya lo dijimos, pero todos ellos de una u otra manera han asesinado a muchos en sus corazones. El desprecio, el odio, el enojo prolongado, la tendencia a burlarse de los demás, el menospreciar a los demás, esa tendencia a sentirse mejor que los demás o hacer sentir a los demás menor que a él mismo. Eso no es un error. Eso es pecado y demuestra que no hay verdadero amor en él. Versículo 13. Hermanos míos, no os extrañéis, no se sorprendan, no se maravillen si el mundo os aborrece. La pregunta es ¿por qué? Porque los hijos del diablo no tienen nada en común con los hijos de Dios. No tendría por qué sorprenderse de que haya aborrecimiento de una persona que no es hija de Dios. El odio del mundo no es sorprendente, no le debe causar shock ni ser misterioso, no debe ser difícil de entender. Es simplemente así como Caín y Abel. Él odió a su hermano porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Es algo que nosotros debemos esperar de los impíos. Ellos continuarán considerando y tratando a los justos de la misma manera en que Caín consideró matar a su hermano, porque es la misma tendencia. Uno se pregunta, ¿por qué esta persona, por qué en el mismo pueblo de Dios, por qué en la misma iglesia esta persona, por qué no es hijo de Dios? ¿Por qué no es hijo de Dios? Esta es toda la explicación. Ni en el mundo me trataron así. Bueno, así es posible. Ya lo dijimos al principio. Los más grandes homicidas, incluso puede estar dentro de las filas o dentro de un grupo de personas que dicen llamarse iglesia. El verdadero cristiano ama. El verdadero cristiano ama. Así que no debería ser sorprendente, no debe ser causa de sorpresa que personas que digan que son cristianos tengan esa tendencia con otros cristianos. No es que sea natural, es que solamente eso prueba que no es verdadero hijo de Dios. El aborrecer a otros creyentes muestra que usted o esa persona no conoce a Dios. Si usted va a Juan capítulo 15, y claro, eso es el relato de la traición a Jesús, y quiero que observen el versículo 18 el elemento de aborrecimiento del homicida que está en el pasaje. Dice Jesús en el verso 18 del capítulo 15 de Juan: si el mundo os aborreciere,
sepan que ya me he aborrecido antes que os aborrezcan a ustedes. Que no les sorprenda, el mundo me aborrece a mí porque el mundo está constituido por los hijos del diablo. El mundo me odia, el diablo me aborrece y me odia. Bueno, sus hijos lo harán igual conmigo y lo harán igual con ustedes. Si ustedes fueran del mundo, dice el versículo 19, el mundo les amaría. Pero debido a que no sois del mundo, sino que yo os he elegido del mundo, debido a esto el mundo los aborrece. Ahora quiero que note lo siguiente, quiero más bien no que note, que recuerde lo siguiente. Al frente de la turba de personas que vinieron a arrestar y posteriormente a matar a Jesús, estaba uno que anduvo con Jesús. Judas, el que se acercó y con un beso entregó al maestro. Verso 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? ¿Cómo lo puedo saber? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano aún está muerto. Ahora, ser cristiano, hermanos, ser hijo de Dios equivale, ya lo dijimos, a resucitar de la muerte, del dominio del pecado y resucitar a una nueva vida. Por lo tanto, la ausencia de amor indica que aún está muerto en delitos y pecados. La ausencia de amor solo indica que sigue el celo, que sigue el enojo, que sigue la ira, que sigue esa tendencia a destruir, que sigue el orgullo, que sigue la falta de mansedumbre, que sigue la falta de humildad. Esa tendencia muestra que aún está bajo el dominio del pecado y del enemigo. Porque el amor es la prueba segura de que el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón, de que he nacido de nuevo. El versículo 15 nos amplía esta imagen. Dice, todo aquel que aborrece. La palabra aborrece significa o dice todo aquel que odia, todo aquel que desprecia, todo aquel que tiene sentimientos maliciosos a su hermano es asesino. Y ningún homicida tiene la vida eterna en él. Él no está diciendo que si alguien comete homicidio nunca puede ser salvo. Esto no está diciendo eso. No es lo que está diciendo en este versículo. Lo que está diciendo es que si alguien continúa con un corazón homicida, esa persona nunca ha sido salva, nunca ha nacido de nuevo. Ese es el tema. Pablo fue un homicida. Pablo dijo, yo fui blasfemo y homicida, pero se arrepintió y fue perdonado. Y nunca más vemos que volvió a matar. Todos los pecadores pueden ser salvos. No es lo que estamos hablando aquí. Él no está diciendo quién puede ser salvo. Él lo que está diciendo es quién es salvo. Amén. Y las personas con corazones homicidas nunca han sido transformadas. Pueden estar aquí, pero nunca han sido transformadas. Simplemente son como Caín. Son hijos del maligno. Los verdaderos o los que no son verdaderos cristianos van al templo. Quizás están involucrados en las actividades de la iglesia. Externamente parecen cristianos porque hacen lo que se supone hacen todos los cristianos, pero su corazón es orgulloso. Tiene un sentido de superioridad. Desprecia, se burla, habla mal, rebaja a aquellos cuyo testimonio deja expuesto su propia naturaleza diabólica. Son propensos al odio, son propensos a la ira prolongada, a la murmuración, al chisme. Son esas personas que no toleran ver a otra persona. Es mi hermano, pero no lo tolero, no quiero, no lo puedo, no lo soporto que esté cerca de mí. Esto es aborrecer. Quizás no ha matado a una persona, pero en su corazón ha llegado al punto de aborrecer a la persona. Eso quiere decir que la semilla del odio está en él. La falta de perdón es una muestra de eso. El versículo 16 y 17
nos habla de otra característica de los hijos del diablo, y es la indiferencia. Dice, nosotros conocemos lo que es el amor porque porque Cristo dio su vida por nosotros, y así también nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Pues el que tiene bienes y ve a su hermano que necesita ayuda, pero cierra su corazón contra él, ¿será que el amor de Dios mora en él? Es una pregunta para todos. ¿Será que el amor de Dios mora en él? Ahora dice esto que dice es importante. En esto hemos conocido el amor de Dios. La demostración más grande de amor fue la de Jesús en la cruz. Y quiero ayudarle para que usted observe de cerca el amor de Dios. Y para que usted también observe el amor al que usted y yo estamos llamados. Quiero, en primer lugar, que usted entienda del amor de Dios. No hay nada en nosotros que pueda provocar, atraer o impulsar el amor de Dios. El amor que las personas sienten, el amor que usted siente por otra persona, deriva de lo que esa persona haga. Pero el amor de Dios es gratuito, es espontáneo. La única razón de que Dios nos ame reside en su voluntad. Escuche lo que le dijo Dios a Israel, a su pueblo, en Deuteronomio 7, versos 7 al 8. No por ser vosotros más que todos los pueblos os he querido Jehová. No hay algo realmente estimado en ti. Tú no eres el más grande de las naciones para que yo te haya escogido. De hecho, ustedes eran los más insignificantes, como Abel. Insignificantes, sin valor. Ustedes eran los más insignificantes de todos los pueblos, sino porque Jehová os amó es que os ha escogido. Pregúntese usted, ¿qué había en usted o qué hay en usted que atrajera al corazón de Dios? Si yo observo en mí y me pregunto, ¿qué había en mí que atrajera el corazón de Dios? Yo tengo que llegar a una sola conclusión, no había nada. Al contrario, todo lo que le haría aborrecerme, pecado, depravación, corrupción, no había ninguna cosa buena que provocara a Dios amarme. Entonces, número uno, no hay nada en nosotros que pueda provocar, atraer o impulsar el amor de Dios. Él es gratuito, espontáneo e incondicional. Número dos, su amor es eterno. Y necesariamente tiene que ser así. Dios es eterno, amén. Y Dios es amor, no solo dice tiene amor, Dios es amor. Por tanto, como Él no tuvo principio, tampoco su amor tiene principio. Jeremías capítulo 31:3 dice, con amor eterno te he amado, por tanto, a razón de ese amor eterno te soporté, te prolongué mi misericordia. Piense en eso en un momento para usted. ¿Por qué usted está aquí? ¿Por qué a pesar de sus pecados y maldades y errores y constante rebeldía a Dios, por qué sigue usted aquí? Porque con amor eterno Dios le ha amado y ha soportado sus pecados y ha prolongado su misericordia. Amén. El Dios grande y santo amó a sus hijos antes de que Él creara incluso el cielo y la tierra. Esto muestra que este amor de Dios realmente es espontáneo. Efesios capítulo 1, versos 4 y 5 dice, según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, dice, habiéndonos predestinados para ser hechos hijos suyos, en amor. Y este mismo amor fue el poder que impulsó a la encarnación de Cristo para morir por nuestros pecados. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo no murió para hacer que Dios me amara, sino porque Dios me amaba, murió. El Calvario es la demostración suprema del amor divino.
Siempre que usted y yo seamos tentados a dudar del amor de Dios, recordemos el Calvario, recordemos esta canción, oh maravillosa cruz. Ahí hay abundante motivo para confiar en Dios y para amar como Él nos ha amado. Existe un sentido real en el cual sería imposible conocer el amor de Dios. La naturaleza nos puede enseñar acerca de Dios, acerca de su sabiduría, su inteligencia, su gran poder, pero la naturaleza en sí misma no me enseña que Dios es un Dios de amor. Necesitamos la muerte de Dios, el Hijo Jesucristo, para conocerlo. Ahora note que en todo esto, Cristo no fue indiferente a su necesidad y a mi necesidad. Su necesidad y mi necesidad no es prosperidad económica, no es solución de problemas matrimoniales, no es salud física. Tu mayor necesidad y mi mayor necesidad es salvación. De nada sirve ganar este mundo y ganar salud y ganar todo si se pierde tu alma, dice la palabra de Dios. Y tú por ti mismo no te puedes salvar. Pero si tú clamas, Dios hará la obra. Cristo no fue indiferente a nuestra necesidad. Él no se quedó viendo desde el cielo sin hacer nada. Él escuchó el clamor de los presos en cárceles de tinieblas, dice el Salmo, y descendió de su trono y quitó nuestros pecados, quitó el dominio del pecado y de Satanás sobre nosotros y nos dio vida. El diablo vino para robar, matar y destruir, pero el Hijo de Dios viene a dar vida y vida en abundancia. Una nueva naturaleza, una tendencia a no ser indiferente a los demás. La indiferencia es compatible únicamente con los hijos del diablo. Ahora la pregunta es, ¿cómo puedo reconocer la indiferencia? Simple y sencillamente, por el egoísmo. Alguien dirá o creerá que por dar entonces no está tan mal. No, recuerde que se trata de amar como Cristo amó. Se trata de dar como Cristo dio. No es solo la acción, es la intención y la motivación correcta. Amén. ¿Qué es esto? Sin hacer acepción de personas. No es amar al que yo quiera, o dar como yo quiera. Es sin acepción de personas, sin amargura, sin murmurar, perdonando, con amor, humildemente, para la gloria de Dios, en obediencia. No era solo la intención, o más bien no es solo la acción, es la intención, es la motivación detrás de lo que hago. Jesús se vació de sí mismo, dio todo de sí, dio todo lo que tenía que amar. Dice la Biblia que amó hasta el fin, no escatimó nada, renunció a su propia vida, renunció a su propia gloria por el bien de los hijos de Dios. Entonces también nosotros debemos poner la vida por nuestros hermanos. Dice el versículo, el que tiene bienes de este mundo, esto quiere decir el que tiene riqueza material o el que tiene más que otro y ve a su hermano tener necesidad, es decir, reconoce que puede satisfacer una necesidad, pero es indiferente, cierra su corazón, cierra su compasión, dice, el amor de Dios no está en él. El amor de Dios no está en él. No importa lo que él diga, él podría decir que es un cristiano, él podría decir que es una persona empática, él puede decir que es una persona compasiva, pero si él cierra su corazón y es indiferente al que tiene necesidad, ese no es hijo de Dios. La vida eterna no mora en aquellos que aborrecen. La vida eterna no mora en aquellos que son indiferentes. La vida eterna no mora en aquellos que están centrados en sí mismos y que son egoístas. Todas estas son características de los hijos del diablo. Las características de los hijos de Dios simplemente son opuestas. Regresa al versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Es decir, no queremos matar a nadie, ni siquiera aborreceremos, queremos traer vida a aquellos que nos rodean, queremos ser de bendición, los amamos porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Nosotros no matamos, nosotros no queremos quitarle la vida a nadie, nosotros queremos traer vida. Si usted ve el versículo 16, en esto hemos conocido el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos.
No queremos matar y odiar a nadie y ser indiferentes, sino que queremos hacer lo opuesto. Queremos entregar nuestras vidas. Esto es lo que caracteriza al verdadero Hijo de Dios: ausencia de egoísmo, una disposición a entregarlo todo, porque este amor ha permeado tanto nuestro ser. Por la bondad de Dios hemos sido liberados de nuestra actitud anterior. Teníamos una tendencia, solamente yo, una tendencia a pensar en nosotros. El verdadero Hijo de Dios ya dejó de centrarse en sí mismo, está centrado en la gloria de Cristo y en el beneficio de los demás. El contraste, creo que usted lo puede ver, es muy fuerte. No hay margen de error. No nos podemos escapar de la palabra. Amén. En el versículo 18 hay una afirmación final en este texto, el cual también es un mandato. Dice el 18: hijitos míos, no amemos solo de palabra y de lengua, sino en hechos, en verdad. Esto es, en acción genuina. Amen de la manera que ha sido descrita. Decir amén no es suficiente. No es suficiente para aquellos que le rodean y no es suficiente para usted. Amemos de la manera que ha sido descrita. La desobediencia y el odio de Caín estaban basadas en la soberbia. Caín rechazó la advertencia que Dios le dio y sucumbió ante el pecado. Caín evadió su pecado y trató de esconderlo. Yo te digo, no hagas lo mismo. No debemos sorprendernos de que el mundo nos odie, es natural. Lo que no es natural es cuando existe odio en el cuerpo de Cristo. Aborrecer a nuestro hermano es como matarlo en nuestros corazones, aunque no realicemos la acción. Ignorar a las personas es como si tratáramos que estuvieran muertos. El aborrecer a una persona puede ser tanto pasiva como activo. Decía Carlos Spurgeon lo siguiente: cada hombre que odia a otro tiene el veneno de la serpiente homicida en sus venas. Puede ser que nunca llegue a tomar en sus manos armas homicidas y destruya vidas, pero si tan solo deseara que su hermano estuviera fuera de su camino, si estuviese deseoso que esa persona no existiera, ese sentimiento es como un homicidio en el juicio de Dios. El punto aquí es amar como Cristo. Por supuesto, también llamados a amar a nuestros enemigos, así como a los que nos odian, dice la palabra de Dios. Pero Juan nos llama a una prueba más básica. Si no puedes ni siquiera amar a tu hermano en la iglesia, entonces ¿qué tipo de cristiano eres? ¿Quieres amar a los de afuera pero no amas a los de adentro? Eso es incongruencia, es esta hipocresía. Cierto es que esta enseñanza es para ayudar a reconocer quiénes son verdaderos cristianos. Pero hermanos, no caigamos en la trampa de traer a memoria y aplicar la prueba a otras personas antes que a nosotros mismos. Si encuentras esta tendencia pecaminosa, si el Señor te llama a reconocer que no hay evidencia de amor justo y santo en ti, y si observas que esto es algo que en tus propias fuerzas no puedes hacer, pide al Señor que te haga libre. Pídele al Señor un corazón nuevo, una nueva naturaleza. Pide y recibirás, llama y se te abrirá, porque hoy es el día de salvación. No pretendas esconder, minimizar o justificar tus enojos, tu rencor, tu falta de perdón, tu egoísmo, el amar a quien quieras bajo tus propios términos. No pretendas minimizar o justificar las burlas, el menosprecio, las groserías que otros han recibido de ti. Tampoco el hacer cosas buenas con malas intenciones. Cuando estás dando, esperando de otras personas o para sentirte bien contigo mismo. Solo es una cosa: admite tu pecado y arrepiéntete de ellos. Y el amor de Dios se derramará en tu corazón. Y entonces podrás amar como Él nos ha llamado. En nuestras propias fuerzas no podemos, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece.
Amén.